Hola, bienvenidos a DFTV. El gobierno de Grecia enfrenta una situación muy delicada por el alto nivel de endeudamiento que tiene actualmente. En 2014 llegó hasta un 185% del Producto Interno Bruto. Actualmente, el país se encuentra negociando con el grupo de acreedores denominado la Troika, conformado por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y los estados pertenecientes a la zona euro. Para conocer más detalles de los alcances de esta situación, está con nosotros el director de Rodríguez y Asociados, Carlos Rodríguez. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Carlos, el gobierno griego hoy se reunirá con sus acreedores, pero el Banco Central Europeo ya entregó una buena señal al extender la ayuda a los bancos griegos. ¿Tú crees que está cerca un acuerdo entre el Estado griego y sus acreedores? Sí, absolutamente. La opinión que nosotros tenemos y con los operadores que hemos conversado es que la visión que tiene la eurozona respecto a Grecia es que se tiene que salvar sí o sí, es un must. Todo esto es un proceso de maduración que también es un must, no se puede saltar este proceso de maduración, de negociación, de posibles soluciones, de replantearse cómo se podría pagar esta deuda que vence ahora el 28 de febrero. Claro. Hay una fecha límite el 28, pero en la reunión anterior los ánimos no estuvieron muy buenos porque finalmente alguno de los dos, ya sea la Troika o Grecia, va a tener que dar su brazo a torcer. ¿Cómo crees tú que se va a conformar este acuerdo? ¿Quién tendrá que ceder? La nomenclatura de la solución del punto de vista estratégico, geopolítico estratégico, es lo menos importante. Ya sea que sea Grecia o sea la Unión Europea, lo importante es que Grecia no salga de la eurozona. Por lo tanto, por eso es un más rescatar a Grecia, independiente de la solución que se vaya a generar. Ya, o sea que tú crees que pueden llegar a un consenso entre las dos partes. Absolutamente van a llegar a un consenso. Y de hecho, si tú miras al ministro de Finanzas, y esto es un dato es un pequeño detalle muy relevante, si tú miras las fotos del ministro de Finanzas, es un hombre que anda relajado y feliz por la vida. Todas las fotos que aparece sonriendo o aparece muy extendido. Y eso es porque sabe que Grecia está solucionado. Ese hombre debería andar estresado y no anda estresado. Anda tranquilo. Y entonces, ¿por qué el tema de dilatar, teniendo en cuenta que la fecha límite es 28 y no tener una conclusión ahora más temprano? Lo que pasa es que están apostando a una extensión técnica que es para agosto, para poder mover esta deuda que vence el 28 de febrero y poder moverla a agosto y replantear nuevas reformas tributarias. También reformas asociadas a las políticas de los gastos que se están generando en el país. Claramente Grecia, si bien es un país que estratégicamente, geopolíticamente es importante, desde el punto de vista económico tiene un aporte bastante bajo. Por lo tanto, la visión de recuperar a Grecia va centrada justamente en ese aporte, en ese peso relativo geopolítico. Bueno, entonces tú crees que Grecia sí o sí se tiene que mantener dentro de la zona euro. Así es. Pero con todo este tema de la alta deuda pública, ¿tú crees que eso se podría replicar en otros países pertenecientes a la eurozona? Puntualmente que caigan en un default. Claro. Todo es probable. Ahora, el caso de Grecia es bien particular porque Grecia es un país que culturalmente gasta más de lo que ingresa. Eso ha sido siempre así. De hecho, Grecia fue el primer país en el mundo que cayó en default, que fue antes de Cristo, del 377. Entonces, tiene una historia particular, ha caído 6 veces en default. Por lo tanto, es un caso particular. Ahora, es poco probable que esto se vaya a extender. Lo complicado sería si es que Grecia sale de la eurozona, lo cual es prácticamente imposible. Esa es la visión que tenemos nosotros y los operadores con los cuales hemos conversado. Pero si llega a salir de la eurozona se va a generar un efecto que yo menciono que es como el conejo del incendio. Cuando hay un incendio, la principal herramienta que propaga el incendio son los conejos, porque pasan del fuego a los terrenos que están limpios, que no están con incendio, y propagan el fuego. Si Grecia sale de la eurozona, va a generar ese efecto. Por lo tanto, la consecuencia va a ser mayor y por esa razón va a ser muy poco probable que Grecia salga del bloque y de la estrategia final que tiene la eurozona, que es ser un bloque, un único solo bloque que negocie transversalmente, que tenga una moneda única y por supuesto que tenga un poder estratégico respecto a lo que es Estados Unidos y Asia. Claro, porque si Grecia sale de la eurozona, empezaría todo un cuestionamiento, si salió Grecia, ¿por qué no sale esta que está Es un efecto dominó que no debiera parar. Y no se va a generar por esa razón. ¿Y cuál es, de renegociarse la deuda y tener un buen panorama para este año, ¿tú cuáles crees que serían los focos o los principales desafíos del gobierno de Grecia para 2015? Ajustar el gasto.
Ese es el problema de fondo. El problema de fondo no es la deuda, es la cultura que tienen ellos de gastar más de lo que tienen de ingresos. Por lo tanto, lo que tiene que hacer hoy día el partido de izquierda y el presidente que está al mando es disminuir el gasto público, apretar el cinturón y tener una política y una estrategia de mediano a largo plazo asociada a eso mismo, a tener una austeridad respecto al gasto fiscal y todo lo que implica los beneficios para el sector privado, etcétera, etcétera, etcétera. Poner la atención de parte del Banco Central Europeo a la situación que está viviendo Grecia, ¿lo va a desviar del tema de la política monetaria y del relajamiento que está pensando para Europa durante este año? Como mencionar delante, económicamente no tiene un efecto importante Grecia, siendo práctico. Desde el punto de vista estratégico, sí. Le va a poner la atención necesaria, pero nunca lo va a desviar del objetivo principal del Banco Central Europeo. ¿Ya? Es una derivada que se tiene que manejar como si fuera cualquier otro país del bloque europeo. Y esa es la decisión que van a tomar. Ya, entonces tampoco podríamos ver algún impacto, claro, un impacto en otras economías a nivel global. Se va a generar volatilidad en los mercados, lo hemos visto en los últimos meses, eso es inevitable y es parte de esta dinámica de las situaciones de los países y los efectos de los mercados financieros. Sin embargo, no debiera generar un contagio, no debiera generar una consecuencia con un efecto dominó importante. Eso es poco probable, es muy poco probable. No tanto por mi opinión, si la gran mayoría de los operadores, yo he conversado con operadores de Estados Unidos, de determinados bancos acá en Chile, y la visión es esa, van a rescatar Grecia para evitar una consecuencia mayor, el costo es menor. Tú mencionaste volatilidad, ¿eso cómo afectaría al euro específicamente? El euro ha venido cayendo de una forma importante, no asociado específicamente al caso de Grecia, nuevamente es una derivada adicional. Lo más probable es que que el euro se mantenga dentro de los mismos niveles que está, que es 1.14, y mantenga harta volatilidad dentro de ese precio. Tienda a subir un poco más y probablemente va a bajar de 1.10, pero no mucho más. Vamos a ver volatilidad, pero no grandes tendencias, y eso es una gran diferencia. La volatilidad se genera dentro de periodos cortos, la tendencia se genera en periodos más largos. Y eso probablemente va a tender a tener una tendencia más de recuperación si es que vemos que la resolución del caso de Grecia es favorable para el mercado a nivel internacional. Igual podríamos ver volatilidad en los mercados bursátiles, por ejemplo. Sí, por supuesto. Sí. La bolsa griega ha tenido mucha volatilidad durante estos últimos días, pero no ha contagiado a las otras bolsas de la zona. ¿Eso seguiría entonces? Sí, va a seguir así. Nuevamente, la plaza Grecia, comunidad de negocio, es importante geopolíticamente, pero desde el punto de vista económico, la verdad que no tiene una relevancia muy grande. ¿Ya? Esa es la realidad. Ok, Carlos, muchas gracias por conversar con nosotros sobre el futuro que tendrá Grecia y su deuda pública. Un gusto, que estemos bien. Gracias. Bueno, yo me despido y nos encontramos nuevamente en otra edición de Diario Financiero Televisión. Muchas gracias.